Un saludo para todos nuestros hermanos, para los amigos e inclusive aquellos que de alguna manera siguen estos mensajes a través de los medios. Estamos muy agradecidos con el Señor por la importante oportunidad que Él nos concede para seguir revisando con ustedes las lecciones de este libro Fundamento de la Fe Cristiana, perteneciente a nuestra editora Árbol de la Vida. Ya estamos en la lección número 19 y el tema de esta lección, de hecho son 4 lecciones en las que trataremos el vivir cristiano, desde la lección número 19 hasta la lección número 22. Pero el tema de esta lección entonces es invocar el nombre del Señor en el vivir cristiano. Invocar el nombre del Señor en el Antiguo Testamento, invocar el nombre del Señor en el Nuevo Testamento. Hablaremos también de los beneficios de invocar el nombre del Señor y también cómo invocar el nombre del Señor para ganar esta experiencia. Una vez que una persona cree en el Señor Jesucristo, es salva, pues comienza a aprender y a vivir una serie de principios y enseñanzas bíblicas, asuntos que vienen a ser parte del creyente, de su vivir, cosas que podemos asegurar que se ignoraban, se desconocían por completo. Estas nuevas prácticas son consecuentes o inherentes a la nueva vida recibida y que ahora llegan a formar parte del creyente y de su vivir. Hay asuntos que saltan a la vista en la Biblia, en la palabra de Dios, como es orar, leer, cantar, reunirse. Son prácticas que están allí y que podemos encontrarlas, son accesibles. Sin embargo, hoy hablaremos de invocar el nombre del Señor, que es una práctica, un asunto bien esencial. Creemos inclusive que es un asunto de vida, porque así lo revela la Escritura. Es algo que ha estado escondido, aunque está en la palabra y podemos encontrarlo desde las primeras hojas de la Biblia hasta el final de ella. Es una práctica que por muy pocos de los creyentes, o son muy pocos los creyentes que han descubierto la riqueza y lo disfrutable que es contactar al Señor, el ejercicio del Espíritu a través de invocar el nombre del Señor. Antes entonces queremos hablar de lo que es el significado y el origen de invocar el nombre del Señor. Es importante saber que el verbo usado para invocar en hebreo es quara, que significa clamar, llamar, invocar, convidar, denominar, exclamar, incluso gritar. Es usado para dar nombre a las cosas. Por ejemplo, como cuando Dios decide llamar a la luz día, a las tinieblas noche, a la expansión cielo, a la parte seca tierra y a las aguas que fueron reunidas mares, se usa ese verbo de llamar. Él llamó a la existencia las cosas que para ese momento no estaban, no existían, o por lo menos no estaban en un orden. Esto lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 5, versículo 8 y el versículo 10. Además, también es usado este verbo para dar nombre a las cosas y a las personas. Génesis capítulo 2, versículo 20, capítulo 4, versículo 17 y versículo 25. Sin embargo, hay un uso bien particular que llegó a ser una práctica espiritual en el Antiguo Testamento por los santos, y esta práctica se perpetuó hasta los días de hoy. Invocar, en el sentido de esta lección, es usado para clamar, llamar, exclamar, gritar. El sentido es el de llamar a alguien
por su nombre, gritando, clamando como quien pide socorro. Y muchas veces es con esa misma intención. Es importante para nosotros, queridos hermanos, no confundir el invocar con orar. Aquí no estamos haciendo comparaciones con la intención de restarle importancia a una y darle más a otra. Se trata de diferenciar lo que es orar e invocar. Orar es hablar con Dios, mientras que invocarlo es llamarlo. Orar se hace en el espíritu e implica un mayor número de palabras. Invocar tiene como característica principal el ser audible, es decir, el ser oído, e involucra el nombre del Señor. Por lo tanto, invocar es llamar el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento se trataba de llamar a Jehová, mientras que en el Nuevo Testamento, como veremos en el desarrollo de esta lección, se trata de llamar a Jesús. Entonces queremos dejar marcado esto. Orar es hablar con Dios. Invocar es llamarlo. Invocar, como trataremos aquí, tuvo su inicio con el nacimiento de Enós, hijo de Set y nieto de Adán. Después de la desobediencia de Adán y Eva, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, el pecado entró en la humanidad. Romanos capítulo 5, versículo 19. Y trajo consecuencias drásticas, como lo fue la pérdida de la presencia de Dios y la muerte. Entonces, invocar el nombre del Señor tuvo su inicio con el nacimiento de Enós. Esto es definitivamente relevante, inclusive un asunto que debe llamarnos, en este caso, la atención, porque aunque Adán fue creado por Dios, fue puesto en el huerto para que lo guardase, para que lo labrara, él debía descubrir en su propia experiencia con su hacedor, con su creador, la total dependencia de él. Sin embargo, ya conocemos la historia o la triste historia donde la mujer seducida por la serpiente, ella extiende su mano para tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol del cual Dios dijo, no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y Adán, también influenciado por su esposa, prueba, aunque él en su mente estaba convencido de que ese no era el paso a seguir y que recordaba la orden, el mandamiento de Dios de no comer de este árbol, él por sus afectos naturales fue atraído y también participó del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y yo, considerando esta escena, yo pude pensar, inclusive decir, ¿por qué Adán en ese momento no invocó el nombre de Jehová? ¿Por qué él no llamó a su creador? ¿Por qué él no clamó? ¿Por qué no gritó para que Dios viniese a salvarlo de esa situación? Dios estaba presente, pero ya entendemos que Dios da una orden al hombre y espera que éste la cumpla. Y cuando el hombre se ve incapaz de llevar adelante lo que Dios ha establecido por él, ahí está Dios para socorrerlo, para fortalecerlo. Sin embargo, tristemente, Adán pues no invocó el nombre de Jehová, sino que más bien cedió a la tentación por su afecto natural, terminó también participando del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, como decíamos, esto trajo consecuencias drásticas, no solamente el pecado y el caos, las tinieblas, sino lo más triste, lo más lamentable para el hombre, para él en ese momento, fue la pérdida de la presencia de Dios. Pero hay un pasaje que estábamos revisando, que está allí mismo en Génesis capítulo 4, versículo 25,
donde dice que a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Lo que no practicó, la reacción que Adán no tuvo de invocar el nombre de Jehová para que el Señor viniese en rescate, en su salvación, Set lo hizo. Y a este le nació un hijo, el cual le puso por nombre Enos. Hay un versículo que quisiera también añadir a esta lectura. Está allí cerca, en el capítulo 5, en el versículo 3, que dice que vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Este pasaje nos muestra algo maravilloso. Parece que Dios con Set estaba teniendo un nuevo comienzo. Adán fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Todos los hombres, a la verdad, tienen la imagen y la semejanza de Dios, pero en este versículo 3 hay algo bien particular. Dice que Set nació y fue engendrado por Adán, y este fue conforme a su imagen y a su semejanza. Set, uno de los hijos de Adán después de la caída. Y a Set le nació un hijo, el cual llamó Enos. Entonces, frente a este escenario tan negativo de la caída y de la pérdida de la presencia de Dios, Set, el hijo que Dios le dio a Adán y a Eva en lugar de Abel, él consideró la situación de la humanidad sin Dios y concluyó esto: somos frágiles, somos débiles, somos mortales. Por lo cual retrató tal condición en el nombre de su hijo, o en el nombre que colocó a su hijo, en este caso Enos. Génesis capítulo 4, versículo 26. El nombre Enos significa hombre mortal, y su raíz tiene como significado debilidad, fragilidad, enfermedad, incluso incurable. Al mirar la condición de los hombres de su época, Set, podemos asegurar, dio a su hijo un nombre que le hizo recordar cuán débil y cuán enfermo y cuán mortal es el hombre sin Dios. A partir de allí entonces comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Invocar fue la medida que Set inauguró, experimentó, y que sería practicado no solo en su era, sino también en las eras futuras, incluso en los días actuales. Set fue quien invocó primero el nombre del Señor. Este fue el origen de invocar. Después de Set, muchos hombres de Dios en el Antiguo Testamento también ganaron la experiencia de invocar el nombre del Señor. Set, sin duda, entonces produjo una generación que dependió del Señor. En ella podemos ver hombres como Abraham, que también invocó el nombre del Señor en Génesis capítulo 12, versículo 8. Isaac también fue alguien que experimentó invocar el nombre del Señor, Génesis 26, 25. Moisés, Job, David, Elías, Eliseo, Jeremías, todos estos hombres, a lo largo de las profecías o de las escrituras, ganamos que ellos también experimentaron invocar el nombre del Señor. Pero además de haber sido practicado en el Antiguo Testamento, invocar el nombre del Señor fue profetizado para la era neotestamentaria como una práctica que sería acogida o adoptada por los pueblos gentiles. Esto lo vemos en Joel capítulo 2, versículo 32, donde se nos dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. También vamos a leer una cita en Zacarías capítulo 13, versículo 9,
que dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Entonces, estas profecías fueron destinadas para esta era neotestamentaria. En la profecía, especialmente de Joel en capítulo 2, es muy conocida porque el apóstol Pedro la cita en el libro de los Hechos por causa del derramamiento del Espíritu. Habla de las visiones, de los sueños, de las profecías y de los prodigios. Pero hay una parte que parece ser ignorada por muchos. Es esa parte donde dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor o de Jehová será salvo. Esa profecía se cumplió por completo en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu fue de hecho derramado sobre todos los discípulos. El apóstol Pedro citó la referida profecía e hizo hincapié en mencionar el invocar el nombre del Señor, porque además de que los creyentes hablaron allí en lengua, ciertamente también invocaron el nombre del Señor. Notemos que el apóstol Pedro, en su primer discurso, después de aquella manifestación, de aquel derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes que estaban reunidos en el día de Pentecostés, surgieron comentarios, incluso hasta burlas, unos diciendo que estos estaban llenos de monstruos. Pedro se puso en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio, y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Allí entonces el apóstol Pedro cita la profecía de Joel, donde habla de que los hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y en el versículo 21 el apóstol Pedro, por el Espíritu, cierra de una manera maravillosa diciendo: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En el desarrollo de este mensaje dado por Pedro en el día de Pentecostés, él resalta o exalta el nombre del Señor Jesús. En el versículo 22 dice: varón israelita, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Al finalizar de este pasaje, en el versículo 36, que considero unas palabras clave, que el apóstol cierra su mensaje o su discurso, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En el versículo 37 dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Notemos entonces que invocar el nombre del Señor, en este caso, ya estaba siendo transferido para esa era presente, para la era neotestamentaria, y Pedro estaba siendo entonces la voz, el precursor, al introducir, al llevar a las personas que estaban en el día de Pentecostés a invocar el nombre del Señor. El hecho de que estas personas fuesen compungidas al oír a Pedro hablar del Señor Jesucristo significa o implica
de que estas personas creyeron en el Señor Jesús e invocaron su nombre. Alabado sea el Señor. Esto es maravilloso para todos nosotros, queridos hermanos, porque no solo Pedro, sino que también Pablo menciona la profecía de Joel, en Joel de capítulo 2, cuando hace alusión a la salvación en Jesús, en Romanos capítulo 10, versículo 13, mostrando que para que una persona sea salva no necesita pronunciar palabras difíciles o tener una experiencia esplendorosa, basta solo invocar al Señor. Gloria a Dios por esta profecía que se cumple hoy en el Nuevo Testamento. Para que una persona sea salva, una persona no necesita pronunciar palabras difíciles o tener una experiencia esplendorosa, basta solo invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor en el Nuevo Testamento, como lo vimos en el relato de Hechos capítulo 2, también el cumplimiento de esta profecía en Hechos cuando Esteban estaba siendo apedreado. Esteban era uno de los diáconos de la iglesia en Jerusalén. La Biblia habla de él como un varón lleno del Espíritu. Se convirtió en el primer mártir de esta era, invocando el nombre del Señor. Hechos capítulo 7, versículo 59. Su muerte ocurrió en un contexto de persecución contra la iglesia, que tenía el consentimiento de Pablo, que para ese entonces todavía era Saulo. Él era uno de los perseguidores de los que invocaban al Señor. Esto nos muestra que esa era una práctica de toda la iglesia de ese entonces. ¿Qué tal si leemos Hechos capítulo 9, versículo 14? Nos dice de la manera siguiente: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces, Saulo de Tarso era un perseguidor de los que invocaban el nombre del Señor. Esteban era entonces uno de los que invocaban el nombre del Señor, y lo demostró, o quedó demostrado en Hechos capítulo 7, versículo 59, que a pesar de estar siendo apedreado, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, esta práctica de invocar el nombre del Señor no se limitaba a una persona o a hombre en particular, sino que llegó a alcanzar a toda la iglesia, a todos los que iban creyendo en el Señor Jesús y venían a ser parte de la iglesia. Esta práctica comenzó a ser disfrutada, experimentada por todos los creyentes. En Romanos capítulo 10, versículo 12, Pablo, después de ser un perseguidor de los que invocaban el nombre del Señor, él pudo decir: porque el Señor es rico, es abundante para con todos los que le invocan, y que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Él se dirige a la iglesia en Corinto como aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y recomienda a Timoteo, a uno de sus jóvenes colaboradores, a huir de las pasiones juveniles y a seguir la fe, la justicia, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Beneficios que alcanzamos al invocar el nombre del Señor. Romanos capítulo 10 nos muestra o nos revela cómo ser salvo. Nosotros podemos pensar, argumentar que para ser salvo es necesario hacer esto, hacer aquello, es decir, proponernos en hacer cosas que consideremos nosotros más complejas, más importantes, pero la palabra, la Biblia, en este caso Pablo, nos muestra que no es necesario subir al cielo,
Y dice, y esto es para traer abajo a Cristo, ni tampoco descender al abismo para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más bien nos dice, cerca de nosotros, cerca de ustedes está la palabra, en su boca y en su corazón. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? ¿Cuál es la palabra que está cerca en nuestro corazón, que está en nuestra boca y en nuestro corazón? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Por eso el versículo 13 de Romanos capítulo 10 nos muestra que todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Por lo tanto, invocar trae salvación. Si una persona cree con el corazón y confiesa, es decir, invoca a Jesús como Señor, será salvo, y así se cumplirá la profecía de Joel capítulo 2. Creemos que lo menos que puede hacer Dios con una persona que invoca el nombre de su Hijo es salvarlo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Recuerde que el Señor Jesús, el unigénito del Padre, pudo satisfacer el corazón de Dios. Dios mismo dio testimonio de él diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Señor Jesús cumplió por completo la voluntad de Dios, declarando en muchas oportunidades que su verdadera comida, su verdadera satisfacción era hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. Él puso el gozo delante de él y menospreció el oprobio, experimentó la cruz, estando en la condición de hombre, no estimó el ser igual a Dios, ni se aferró a ello, sino que tomó forma de hombre, forma de siervo, y en esa condición se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, acá toda aquella persona que invoca el nombre del Señor Jesús con su boca, después de haber creído en su corazón que Él es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, experimenta una salvación eterna. Dios dispensa para esta persona su vida divina y lo gana para Él por la eternidad. Un salmista dijo que tomaría la copa de la salvación e invocaría el nombre del Señor. Salmo 116, 13. Aquí vemos que hay una relación muy cercana entre invocar y ser salvo. Hay una copa llena de salvación y la manera de beberla es por medio de invocar el nombre del Señor. Salmo 116, versículo 13 dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Entonces, como decíamos, hay una copa llena de salvación y la manera de beberla, de disfrutarla, es por medio de invocar el nombre del Señor. En el libro del profeta Isaías también se nos muestra una relación íntima y estrecha entre invocar y ser salvo. El profeta en el capítulo 12, versículo 2 y versículo 4 dice, he aquí Dios es mi salvación, o salvación mía, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Aquí vemos que Dios en la salvación, que hay una fuente de agua de salvación y un estímulo a que se beba de esa agua y se participe de ella por invocar el nombre del Señor. Qué maravilloso es tener la salvación tan accesible a nosotros. Invocar nos trae las riquezas inescrutables de Cristo. El Señor Jesús es inescrutable. Él es abundante, Él es rico, por eso Él es representado por la buena tierra de Canaán,
una tierra rica y fértil, de donde fluye todo lo que su pueblo necesita. Para disfrutar de la riqueza de esta tierra, que es Cristo, el creyente del Nuevo Testamento debe invocarlo. En la misma porción en la que habla sobre invocar para ser salvo, Pablo dice que el Señor es rico para con todos los que invocan. Recordemos que Pablo fue llamado por Dios para anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esto está en Efesios capítulo 3, versículo 8. Las riquezas están solo en Cristo, están en Él. Y si lo invocamos, Él viene con todas sus riquezas y las dispensa a nuestro espíritu. Por tanto, queridos hermanos, cualquiera que sea la situación por la que estemos pasando, cuando nosotros invocamos al Señor Jesús, Él viene con su riqueza y nos suple de sí mismo. Cuán rico y cuán abundante es el Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Y no solo podemos invocar el nombre del Señor cuando estamos alegres, cuando disfrutamos, cuando estamos en las reuniones, cuando somos alcanzados por la palabra de vida, sino aún con mayor razón debemos invocar el nombre del Señor en los momentos más difíciles de nuestra vida. Es allí donde las riquezas de Cristo, las riquezas del Señor Jesús son más espléndidas para nosotros. Se pueden disfrutar y se pueden experimentar con mayor amplitud. Por eso la Biblia nos muestra la experiencia de muchos hombres de Dios que frente a una situación difícil invocaron el nombre del Señor y Él los socorrió. En el Salmo 18 habla de cómo David se sentía mientras era perseguido por Saúl y cómo pasó por eso. En el versículo 6 leemos: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Notemos que David no se quejó, no murmuró. Es cierto que estaba angustiado, pero prefirió recurrir al Señor y clamar su nombre. Fue tal su clamor o grito que su clamor llegó a los oídos de Dios. El resultado lo podemos ver en los versículos 16 y 17. Sí, el resultado de este clamor, de este grito de David hacia Dios al invocar su salvación, está en los versículos 16 y 17. Dice: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. David dice esto porque estaba acostumbrado a invocar al Señor. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me responderás. Salmo 86, 7. Él lo hacía porque sabía que el Señor le respondería. Otro salmista dijo en Salmo 118, 5: desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Esto es una certeza que nosotros, los hijos de Dios, podemos tener. Él nos responde cada vez que clamamos. Nosotros, el que se acerca a Dios, queridos hermanos, debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, de los que le llaman, de los que le invocan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Acá vemos que estos hombres tenían el hábito de invocar el nombre del Señor, los que ya habían ganado la experiencia de ser socorridos, de ser suplidos por Dios, aún en los momentos más difíciles. Por tanto, si nosotros creemos que una situación es tan difícil y que no hay más solución, veamos este salmo que dice: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado
Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. 116, versículo 3 y versículo 4. Aquí hay alguien que se sintió mucha angustia, e incluso lo llamó las angustias del Seol. Pensó que iba a morir y estaba en una profunda tristeza en medio de la tribulación. Y en ese torbellino de fuertes emociones negativas se acordó del nombre del Señor y lo invocó. El Señor fue el clamor de esa persona. Eso lo hizo tener una experiencia muy clara y definida que lo llevó a amar aún más al Señor. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Dios también hace una solicitud a nosotros. Dice que invoquemos también su nombre. Salmo 50:15 dice, e invócame en el día de la angustia, que yo te libraré y tú me honrarás. Dios mismo quiere que lo invoquemos y Él nos garantiza que nos librará. La promesa de Dios a todo aquel que lo invoque en una situación difícil es que Él lo librará, y una vez libre nosotros le honraremos. Invocar el nombre del Señor no es solo para nuestro socorro, sino también para su gloria. ¿Cómo invocar el nombre del Señor? Interiormente debe haber lo que Pablo dice en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 22. Corazón limpio. Invocar no se hace de la boca hacia afuera. No vale de nada invocar al Señor si tenemos el deseo de ofender. Eso no viene de un corazón limpio. Sofonías capítulo 3, versículo 9 dice que serían dados pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová. El corazón limpio y la pureza de labios son dos maneras adecuadas de invocar el nombre del Señor. Invocar es comparado con la respiración. Lamentaciones capítulo 3 versículos 55 y 56. La palabra clamor es la misma que suspiro o respiración. Por tanto debemos invocar en todo momento, como quien no puede dejar de respirar, si no muere. Salmo 116:2 habla sobre invocar el nombre del Señor todos los días. Para saber qué palabras deben salir de nuestra boca al invocar, necesitamos recordar que estamos invocando el nombre del Señor. Pero podemos preguntarnos, ¿cuál es el nombre del Señor? En el Antiguo Testamento su nombre era Jehová. La composición de ese nombre era por las letras la Y, la H, W y H. Ese fue el nombre invocado por los patriarcas, por los profetas, por los reyes, los sacerdotes y todo el pueblo. En el Nuevo Testamento el nombre del Señor es Jesús, que quiere decir Jehová es Salvador, o Jehová es salvación, o incluso la salvación de Jehová. Mateo capítulo 1, versículos 21 y 25. Entonces vemos que el nombre de Jesús incluye a Jehová. Jehová es el gran yo soy, o es el yo soy, Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y también el Señor Jesús en su Evangelio, o en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 58, Él se presentó también como el yo soy. Jesús es Jehová mismo que viene a salvar al hombre. Ese es el nombre en el cual todos podemos ser salvos. Un nombre que está por sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Jesús es el nombre que invocamos en esta era
del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 7, versículo 59, que ya lo citábamos hace un momento, nos muestra cómo invocar de manera práctica. Dice que apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Aquí vemos que invocar el nombre del Señor es decir, Señor Jesús. Al invocar de esa manera, declaramos el nombre de Jesús, llamándolo, y además declaramos que Él es nuestro Señor. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, nos muestra que esto se nos hace saber, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Aquí vemos una vez más que la manera de invocar el nombre del Señor es decir, Señor Jesús. Jesús es el nombre. Pablo nos habla sobre invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es Señor de ellos y nuestro. Así es como invocamos el nombre del Señor. Señor Jesús, Señor Jesucristo. Jesús es el nombre. Oh Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Ha sido un placer para nosotros compartir con ustedes esta lección. Para cerrar, queremos citar algunos versículos donde se nos dice que Dios está atento al sufrimiento de quienes lo invocan. Salmo 18:6, Salmo 28, versículo 1 y versículo 2 y versículo 6. El encuentro de Dios con los que le invocan. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 6, Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 2. Dios está cercano a quienes lo invocan. Salmo 86:5, Jeremías 3:57. Dios responde a los que le invocan. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 24 y 39. Invocar para ser salvo. Segunda de Samuel 22:4, Hechos capítulo 2, versículo 21, Romanos capítulo 10, versículo 13. Invocar en los cantos. Primera de Crónicas 16:8. Invocar para consagración. Primera de Crónicas 21:26. Invocar en las persecuciones. Lamentaciones 3:55. Invocar con gratitud. Isaías 12:4. Invocar para guardar la palabra. Salmo 119, 145. Invocar en todo lugar. Hechos 9:14. Primera de Corintios 1:12. Invocar en el bautismo. Hechos capítulo 22, versículo 16. Invocar con los que invocan. Segunda de Timoteo 2:22. Y no olvidarse de invocar. Isaías 43:22. Oseas 7:7. Sofonía capítulo 3, versículo 9. Gracias al Señor por esta práctica tan saludable. Señor, invocamos tu nombre, porque no hay otro nombre que se nos haya dado para experimentar esta salvación tan maravillosa. Gracias por presentarnos tan accesible esta salvación, estas riquezas. Llévanos a experimentarlas con sencillez, con un corazón limpio, a ganar esta experiencia profunda de poder contactarte en la oración, especialmente el invocar tu nombre. Gracias, Señor, por darnos esta salvación tan maravillosa. Bendice a todos nuestros hermanos, sea usted imprimiendo en nosotros esta práctica saludable. Abre nuestros ojos para que podamos ver y comprender que es algo que usted dejó para nosotros en esta era, a fin de que seamos cada vez más dependientes de ti, entendamos que somos frágiles, que somos mortales, Señor, y que separados de usted nada podemos hacer. Gracias por su misericordia y por su amor. Jesucristo es el Señor.